abuelo, sino que aquel tiene que tener otros planteamientos. No es planteable el retornar y quedarse ahí. Eso sería tradicionalismo. La tradición incluye lo nuevo, eso lo digo mucho a los estudiantes, decían los románticos alemanes, lo nuevo lo es en la medida que no termina de serlo del todo. Una cosa nueva es aquella que aporta innovación, pero está enraizada en la tradición. Si no, se cae. Se cae. Entonces, esta segunda idea, subrayar el valor de la tradición. Entonces, ¿cuáles son esos valores? En primer lugar, yo he visto, yo he palpado la confianza en la persona. Parece que ahora se habla mucho, ¿no?, que hay una crisis institucional. Las instituciones están siendo atacadas. Las instituciones están desprestigiadas. La justicia, los no sé qué, la monarquía, no sé yo. Las instituciones me importan un pito a mí. Yo lo que quiero que no se desprestigie son las personas que están en esas instituciones. En la tradición, el peso en la confianza de la persona, creo yo, era mayor. Había personas en los sistemas tradicionales que ostentaban ese prestigio, que repartían las herencias, por ejemplo, a los que se les, entre comillas, obedecía. No era un camino de rosas, no es una cuestión de dieta, pero sí había referencias personales, Por lo tanto, prestigio y autoridad moral de la persona. Ahora lo hemos tenido a las instituciones. Perfil comunitario, esto es muy importante. Toda esa organización que hemos visto no se puede entender si no es hija de un proceso comunitario. No puede ser hija de un pionero. No es hija de una organización personal, sino que es hija de esa organización de un proceso comunitario. Claro, no hay más que acercarse. A veces, con esta rapidez que lo he hecho, que os he contado en este territorio, a veces lo ponen por escrito los municipios, que son unas ordenanzas. Es decir, lo que se debe de hacer, lo que no se puede hacer. Estas son las ordenanzas de la comunidad de regantes de mi pueblo. En la provincia de Castellón, en la plana de Castellón, donde producimos naranjas, tenemos naranjos. Y tenemos un sistema de regadío tradicional que Jaime I, el conquistador, estoy hablando del siglo XIII, pues, sanciona, porque ya existía, que Pedro de Ribarbosa modifica en el siglo XIV ligeramente, que ya existía, que la ley de aguas del siglo XIX pues obliga a aquellas gentes que llevaban siglos en el régimen comunitario a redactar esto y a decir, oigan, pongan por escrito todo lo que ustedes hacen, y que en sucesivas modificaciones pues llegan nuestros días, porque ya no tienen sentido, ahora tenemos un boteo. Entonces, claro, esto es impresionante, tú coges unas ordenanzas de esas y te dice de pe a pa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Con las acequias, con el agua, que si primero es este, que si primero es el otro, que si los lunes, que si los martes, que si los miércoles, cada día y a cada hora. Por ejemplo, respecto a las aguas, dejamos el que tome el agua de la presa antes de la hora de vida, multa. El que por introducir en sus tierras, fijaos, esto es el cuidado de las cosas, el que por introducir en sus tierras excesiva cantidad de agua para el riego, o por descuido o negligencia, permita que se filtre o salte el agua por los márgenes
y se desperdicie, incurrirá en multa. Y así, respecto al agua, 25 cosas, todos los detalles. Claro, esto es un sistema organizado, hijo de un perfil comunitario. Yo creo que eso sí forma parte del legado que nos ha dejado la tradición y que no estoy seguro de que nosotros lo hayamos recogido. En el ámbito territorial, ¿qué nos dice la tradición? Una cosa muy sencilla, es sentido o instinto de conservación. No nos podemos pasar. Yo no puedo sembrar arroz en medio de unos naranjos recién plantados. Tengo que conservar los naranjos recién plantados, aunque bien es cierto que me vendría estupendamente tener una cosecha de arroz, pero no lo puedo hacer. Por lo tanto, aquí hay un interés propio, inmediato, y yo me pregunto, ese sentido de que esto lo puedo hacer, lo debo de hacer, y aquello no, eso es un compromiso ético también. O es simplemente un interés inmediato, hijo del instinto de conservación. ¿No hay un olfato ahí también, desde el punto de vista ético? De lo local a lo global, la dimensión espacial de la ética ambiental. Es decir, la ética ambiental se vive a escala local. Y las sumadas, las escalas locales, e incluso podríamos decir jerarquizadas, elevan la pirámide hasta generar una escala global. La ética viene desde abajo, se vive a escala local, compromiso de hacer las cosas bien, ¿ya está? Compromiso de hacer las cosas bien, se vive a escala local y se va generando una escalera hasta que la incidencia pues llegue a donde tiene que llegar. ¿Qué ha pasado? Esto era el mosaico que antes hemos visto. Y esta es la imagen actual. Primero, por aquí asoma un embalse. Segundo, los baldíos que estaban pelados por las cabras, que no dejaban ni salir a la jara, han sido colonizados bien por la llamada vegetación natural, digámoslo así, básicamente los quejigos y también los quercus pirenaicos, los robles, o bien por los bosques de repoblación que están, digamos, en la vertiente del embalse del Val. Los huertos prácticamente han desaparecido, la antigua dehesa se abandona, está colonizada por la vegetación, digamos así, natural, las huertes exactamente igual, y queda un reducto más estrecho, más corto, dentro del cual muchas de las parcelas están abandonadas, desaparece la organización comunitaria de año y vez. Y aquí tenemos a Tamajón con 185 habitantes. Hemos pasado de 1000 a 185. ¿Qué ha pasado en Orche? Pues exactamente igual. Dijeron, hombre, no, estas parcelas son inviables. Hay que hacer aquí la concentración parcelaria. Muy bien. ¿Por qué? Pues que somos más eficientes. Y además hay que introducir
nuevas especies, el girasol, muy bien. Esto de alternancia ya no tiene sentido, porque tenemos los abonos químicos. Además ya no tenemos la ganadería que teníamos. Por lo tanto, esto se uniformiza, este talud prácticamente se abandona, quedan unos olivos residuales. El fondo de vega ya no tiene la doble hoja de cultivo, sino que lo que se produce es una rotación, un año cereal, otro año girasol, cereal, girasol, cereal, girasol, y el monte Sierra, que era un robledal, un quejigar, ahora es un bosque de pinos. ¿Por qué? Porque los años 50 viene al espacio rural una tecnología que lo revoluciona todo, que es el butano. Entonces, claro, ya no necesitamos la leña para cocinar, ni siquiera para calentarnos. Por cuanto esto que está esquilmado, pues resulta que vamos a enverdecerlo rápidamente con unos pinos onetensis. Entonces se repuebla y aquí tenemos el monte Sierra, que ya no desempeña la función que desempeñaba, y con otra imagen, con otro paisaje. ¿Qué podemos aprender de este tránsito? Primero, la modernidad, la relación comunidad no me cabía, la comunidad humana, territorio se quiebra en favor de la comunidad, del hombre. Es más fuerte, tiene más poder, y por consiguiente, si se quiere contemplar así en esa relación dialéctica, pues convierte al territorio en un objeto y sustrae de él, con las tecnologías modernas, todos aquellos los beneficios que están en su alcance. Por lo tanto, lo primero es, digamos, el imperio de la eficiencia a corto plazo. Claro, las voces de alerta se van produciendo sucesivamente, como digo, desde Bruselas, diciéndoles a los agricultores que no pueden seguir así, que no se puede forzar al territorio tanto. Además nos sobra trigo, además nos cuesta mucho. Es que os lleváis las 3/4 partes del presupuesto comunitario. Esto no puede ser. Pues eso fue así en los años 80, las 3/4 partes del presupuesto comunitario iban a la agricultura. Ahora está en el 45%, que no es poco. Las alertas continuas, las amenazas continuas, los avisos sobre que se van a retirar las ayudas, que no podéis, que ya no vamos a, que ahora os vamos a pagar por extensión y no nos interesa que produzcáis más. La eficiencia trajo como consecuencia la reacción por parte de la propia Unión Europea hacia ese modo de actuar. Pero luego, la llamada conciencia ambiental, yo estimo en gran medida, ¿no? Yo me pregunto, ¿es variable según situación y espacio? ¿Es variable según situación? En el Tratado de Roma, del año 57, el artículo 39 está dedicado a la agricultura. No hay ni por asomo ninguna referencia a la cuestión ambiental, ninguna. Aquí de lo que se trata es de producir más y más y más. Y viene Sico Mansholt, aquel comisario europeo de agricultura holandés, y dice que las explotaciones agrarias tienen que aumentar su productividad, pero a tope, a tope. Y vengan subvenciones, y vengan las organizaciones comunes de mercado, y los precios de intervención, y los precios umbrales, y las restituciones.
instituciones a la exportación, hasta que llega un momento en que a partir de los años 80 empiezan a ver las orejas de lobo y dicen: ¿qué está pasando aquí? Nos estamos cargando no sé qué, estos están llevando todo el dinero, la gente protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que eso es variable según situación. Ahora toca decir que efectivamente las cosas no se pueden hacer así, y antes no tocaba. Y según espacio, ¿qué tal? Ha hecho alusión al mundo subdesarrollado, claro. Entonces, la vara de medir es para todos la misma. Dentro de la Unión Europea, la vara de medir es para todos la misma. La escala temporal. Las consideraciones de impactos ambientales en el futuro, evidentemente, es creciente. Es decir, que se ha observado que cada vez nuestra preocupación, como consecuencia de lo producido por la modernidad, pues nuestra preocupación ha crecido. Es mayor. Bien, esto es un hecho, la temporal. Y la escala espacial, los riesgos del desequilibrio. Es decir, esa eficiencia ha producido un desequilibrio, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, absolutamente insoportable. Las regiones de buena condición han ido a más, y las regiones de peor condición se han quedado postradas. Esto se advierte hace más de 30 años. Aquel primer empuje de la política comunitaria trajo ya un desequilibrio territorial. Entonces, claro, la escala espacial nos hemos dado cuenta que efectivamente es muy importante. Hemos creado cuerpos deformes. El complejo tecnológico. Una vez más, hay un debate abierto sobre la licitud de apreciar determinados avances tecnológicos en el espacio rural, claro que sí. En la producción agraria, no hace falta entrar en detalle. Hay también fuerzas nuevas que la agricultura ecológica, los productos de calidad, y fuerzas nuevas que pueden ser un buen contrapunto, pero el debate está abierto. Y en cualquier caso, desde los poderes políticos pues instan a la contención, por decirlo así, de la aplicación tecnológica actual. La justicia social. Una respuesta al desarrollo de territorio. Sí, 5 minutos, termino, ya con esto acabo. Antes se hablaba de este tema, no sé cómo lo llamaba Diego, los pagos por servicios y todo esto, ¿no? Yo os cuento un caso, no voy a hacer teoría. En Tamajón hay un alcalde, mi amigo mío, se llama Eugenio Esteban, que no sé si conocerás, que tiene en su término municipal 3 embalses: el Vado, la Sereña y el Pozo de los Ramos. Hace muchos años siempre me decía: esto no puede ser, que yo tenga en mi término municipal 3 láminas de agua que me ocupen un montón de hectáreas, y mira, no pasa nada. Yo a estos les voy a cobrar el IBI. Pero ¿cómo? Eugenio, pero eso no lo van a conseguir, que no. En estos momentos el canal de Isabel II está pagándole 1,5 millones de euros al año en concepto de IBI por las láminas de agua que hay en su término municipal. O sea, que sí puede funcionar. Yo no sé si eso es un servicio, si habrá hecho algún estudio profundo, pero la realidad es que el Ayuntamiento de Tamajón está saneadísimo en este momento. Y luego, a escala mayor, hay un tema que yo lo he palpado, ¿no? Los territorios rurales
normalmente postergados, necesitan de la ayuda para sobrevivir. ¿Quién va a pagar? Los urbanitas, los que viven en las grandes aglomeraciones, los empresarios, veo que sí, ellos no. La sociedad está dispuesta a ver eso. Nosotros, como habitantes de Madrid, de Pamplona, de Guadalajara, estamos dispuestos a decir, sí señor, voy a poner la crucecita. Se nos pone a la iglesia, a las ONGs, de que ahora habrá otra que diga al mundo rural. Va a poner la crucecita al mundo rural. Estamos dispuestos a eso. A que una parte de nuestros impuestos, que con una parte de nuestros impuestos se haga justicia por el desequilibrio general. Y por último, cierro, hemos pasado de lo local a lo global a una nueva situación, de lo global a lo local. No hace mucho hablaba con Paco. Es que el pienso está por las nubes. Pero hombre, Paco, esto no puede ser. Hice una visita a Grosso y yo digo, ¿qué es una fábrica de piensos? Oye, ¿qué pasa? Piensos. No me hables, la soja, que está carísima. Y yo digo, bueno, pues en fin, ¿cuántas fuentes de información, cuántas fuentes de suministro tienes? Cambia de proveedor. ¿Qué cambie de proveedor? El único proveedor es la bolsa de Chicago. No hay otro. Allí es donde compro yo la soja, a futuros. Y claro, lo global. Ahora resulta que Paco, que vive en Cantillo de Ranas, perdido en la Sierra de León, está afectado por lo que pasa en la bolsa de Chicago. De lo global a lo local. No sé si esa es la mejor de las opciones, pero no cabe duda que el espacio rural está en estos momentos fuertemente condicionado por, llamarlo de alguna manera, los hilos de la globalidad. Nada más, muchísimas gracias. Tenemos un ratito para preguntas. ¿Se anima? Por fin, de Alcalá. Bueno, yo soy de Calatayud, pero en fin. Vamos a ver, José, muy sugerente y muy interesante, pero me he quedado... Yo soy nieto de labradores y mi familia proviene todos de pueblo, y yo me sigo sintiendo un ser de pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el medio rural, como tú lo has denominado, ciertamente a mí me permitió, y creo que en su momento, no solo a mí, sino a muchas personas, desarrollar un sentido de pertenencia. Ha aparecido en lo que tú exponías en tu primera parte. Y ese sentido de pertenencia, con todo lo que eso conllevaba, nos permitía mantener relaciones con un entorno que considerábamos nuestro entorno natural. Estamos en un curso que se llama Repensar nuestras relaciones con la naturaleza. Entonces, sentíamos que existía esa naturaleza y por lo tanto podíamos mantener relaciones con la misma. Eso es lo que te daba pie, si quieres, a mantener aspectos éticos, como tú mencionabas, o a tener, si quieres, como tú mismo también has mantenido, una base moral en las relaciones, ¿no? Pero claro, hablar de lo rural, como tú decías al principio, pues es sencillo enunciarlo, pero ponerle en la escala muy complejo. Tengo experiencia personal en la India y hay poblaciones rurales que tienen varios cientos de miles de personas, de habitantes, y extensiones que superan lo que aquí consideramos una ciudad normal, ¿no? Por lo tanto, la ordenación territorial, que ahí quería ir también, pues en fin, también ha jugado un papel en esto. En estos años anteriores, cuando nos habéis impartido ordenación territorial, cuando nos habéis explicado los planes de desarrollo, los líderes, los demás, todas, pues, y sacábamos el caso del girasol, concretamente. Yo también he visto florecer campos de girasol donde ahí nunca había girasol y decían, no, es que lo pagan, o no, es que ni siquiera hace falta recogerlo. Y esto es una cuestión sabida por muchos de nosotros. Eso eran políticas que incentivaban sencillamente la siembra
dotación de recursos y nada más. ¿Quién se podía negar en ese momento, salvo que tuvieras un criterio ético o una base moral, a aquel dinero? Cuando realmente se estaba produciendo un vaciamiento de la población y de los recursos. 950 personas, has dicho, en Tamajón en 1956 a 185 en el 2008. Claro, ¿y por qué, no? ¿Qué es lo que había ahí, no? Mi opinión, y luego voy a preguntar sencillamente, también ha habido ahí una planificación, y como todas las cosas que se planifican, y hay ejemplos en la historia bastante desastrosos sobre el tema, a los cuales no me voy a referir, pues no parece que haya sido muy afortunada. Es decir, puede que aquí hayan operado intereses económicos, no me cabe duda, puede que aquí hayan habido muy buenas voluntades y magníficos programas que hayan querido desarrollar una realidad europea que yo al menos, en lo que yo conozco, no he sido capaz de percibir, si bien el planteamiento me ha parecido siempre impecable. Me viene la pregunta, bueno, con todo esto, ¿qué propones? Es una pregunta que tú mismo has hecho incluso a otro de los participantes hace un momento, y mi pregunta es ¿qué hacemos? Porque ciertamente, y ahora vuelvo al tema de la opinión, me parece que repensar nuestras relaciones con la naturaleza pasa, y vuelvo al principio de la mía, por tener un sentido de pertenencia a un medio que consideremos propio y por lo tanto valorable y por lo tanto a respetar y a prodigar. ¿Qué es lo que propones en ese sentido? Gracias. Si yo lo supiera y encima mi propuesta tuviera cierto peso, pues ya hubiera ido de mi ollera al respecto. Es muy difícil. Vamos a ver. Si hubiéramos pasado al estadio de la posmodernidad, nos hemos quedado en la modernidad, ¿no? Pues hubiéramos entrado en este terreno. Hoy, el espacio rural, ¿qué relación tiene con la comunidad humana? En un país como nuestro, pues tiene una relación, vamos a decir, nueva. La base agraria ha dejado de tener el peso que tradicionalmente ha tenido. Primer punto. Cosa que no es del todo buena, ¿eh? Segundo, dicen que se han abierto nuevas funciones, o por lo menos se han incrementado y consolidado, como la turística, la recreativa, la ambiental, la función ambiental. Es decir, nosotros no podríamos vivir en Madrid si no tuviéramos una sierra. El corredor de Henares no sería lo que es si no estuviera la Sierra Norte de Guadalajara. Están desempeñando una función ambiental importante. Volver al pasado no es planteable. No me parece una política sensata el insistir una y otra vez a ver cómo el cereal puede revitalizar este territorio. No lo va a revitalizar, a no ser que produzcamos un cereal que a su vez produzca una harina de unas condiciones excepcionales que sirva para hacer no sé qué churros, y entonces sí, o sea, la vía de la calidad. Ha desaparecido la connotación cuantitativa para el mundo rural desde el punto de vista funcional. El mundo rural tiene hoy una connotación cualitativa, y esa connotación cualitativa primero puede que no sea capaz de contener el tejido social que contuvo en su momento, y esa condición cualitativa está muy dependiente de la población urbana, porque es la sociedad urbana quien le otorga esa condición, le otorga la condición de espacio recreativo y de descanso, le otorga la condición de espacio paisajístico de alto valor,
le otorga la condición de espacio natural protegido, le otorga la condición de una producción exquisita con denominación de origen y ecológica, le otorga, claro, entonces es un espacio cualitativo, claro, un planteamiento, es decir, se nos ha desmoronado un sistema, no solo uno, sino dos, el tradicional y el moderno, porque en estos momentos la agricultura convencional está costando tanto dinero a la Unión Europea que no hace más que protestar a ver cómo les quitamos las ayudas a estos agricultores y no se la pueden quitar, porque es que el desmantelamiento entonces sería total, total. Yo soy agricultor, tengo naranjos y te puedo decir que en vez de naranjos tengo una ONG, porque me las trabajan, les pago el jornalito, me los pulverizan y les pago el jornalito, me los podan y les pago el jornalito, me los cosechan, les pago el jornalito, se llevan las naranjas y después me dan un dinero que, como dice, las gallinas que entran por las gallinas que salen. ¿Qué decía aquel? Nada. Tengo una ONG, sí, tengo una gente que vive de esto, que no sé, sí, son unos cuantos que viven de esto, ¿no? Claro, eso ya llega un momento en que eso no se puede sostener, eso no se puede sostener. Por tanto, digamos, la funcionalización que hizo posible el tejido social que en un momento contuvo, eso no es planteable. Entonces ahora lo planteable es el sostenimiento en orden cualitativo, pero soportado por una población que no está en el mundo rural. O sea, la cosa es complicada, ¿eh? Saben que en la sesión última de hoy hayamos tenido una forma de aproximarse compleja como es la que favorece nuestra disciplina, ¿no? Que es la ordenación del territorio o la intervención en el paisaje, ¿no? Y digo compleja porque manejamos distintas escalas espaciales, temporales, ¿no? Intereses, ¿no? Intereses diversos, naturalidad o ruralidad y urbanidad, ¿eh? No ha salido y creo que no va a salir, ¿no? Entonces me ha sugerido varios temas, ¿no? ¿Por qué una ética ambiental? ¿No? Y lo hemos puesto como un adjetivo, ¿no? Porque para la complejidad y para acabar sabiendo si hay elementos de permanencia en esa ética o de variabilidad y adaptabilidad a esa ética, a lo mejor no la tenemos que adjetivar, ¿no? A lo mejor tenemos que hablar de la componente ética que tiene algunos elementos de permanencia y que por tanto a escala más global o de un tamaño de complejidad mayor, ¿no? Nos es útil, por tanto ahí hay que saber cómo se determina esos elementos de ética universal o global y si tienen carácter permanente, cómo llegamos a ese consenso, ¿no? Y unas éticas aplicadas al tema ambiental, pero también podría ser al tema educativo, al tema sanitario, tanto unas éticas más adaptativas en las cuales el consenso social, el paso del tiempo, ¿no? Entre tradición y modernidad, va modulando ese compromiso ético, ese comportamiento moral, flexibilizándolo, pero teniendo como referente unos elementos de ética universal que creemos que por la condición humana, ley natural, no son propios, están impregnados en cualquier persona, en cualquier parte del planeta y en cualquier tiempo de la historia. Entonces, una cuadratura del círculo que bueno, sabéis, José María, que estamos dándole vueltas en conversaciones y tal, porque me preocupa, ¿no? Porque cuando yo tengo que explicar a nuestros colegas de la ordenación del territorio, que conjugan muchos intereses, como tú has ido explicando, ¿no? Y que además tienen que hacerlo de forma consensuada con la sociedad, y que además está en su leitmotiv la intervención, pero para hacer transformar, evolucionar, crear nuevos paisajes, y lo decimos así, ¿eh? Es decir, los que intervenimos en la construcción de los paisajes, no pensamos que el paisaje la naturaleza es inmóvil y que nunca se mueve, ¿eh? Pensamos que en ciertas partes del planeta, cada vez son mayores, ¿no?
La naturaleza no es primigenio, no es virgen, está humanizada, está construida históricamente, pero el tema es si está bien construida o no, si todo vale o no, quién pone los criterios éticos y estéticos de esa construcción y cómo se desarrollan los consensos de gobernanza para hacer que esa evolución avance a favor del bien común. Y no tengo soluciones, pero a lo mejor lo de ética ambiental, también podemos hablar de ética del paisaje, ética en la aplicación del urbanismo, nos hace perder el debate principal, que creo que es si al final de la ley, de las leyes, ya sabéis que soy abogado, ¿no?, del derecho positivo, que ya hemos llegado a los límites y a las fronteras, igual que vosotros científicos y técnicos, de lo que es posible en un reduccionismo, en mi caso, del derecho positivo. Es decir, bueno, hay unos límites, ¿no? Hay que fundamentar ese derecho positivo, aunque sean los derechos humanos o las constituciones, ¿eh? Muy bien. Entendemos que podríamos reconectarnos con el derecho natural y volver a recuperar eso que en otras etapas era la conexión, la integración entre un derecho positivo y un derecho natural. Muy bien. ¿Y en qué se fundamenta el derecho natural? Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? Porque hay que volverla a hacer en el siglo XXI. La Edad Media tenía su respuesta, ¿no? Y algunos pueden decir en el siglo XXI, en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la biodiversidad, en esas leyes que decíamos que están impregnadas tanto en Gaia, ¿no?, si queremos decir que es un organismo vivo, como en la persona humana. Muy bien. Por tanto, entender que cualquier persona debería llegar aquí. Y como estamos en un curso que también se ha introducido la dimensión espiritual, la pregunta sería la que se han hecho muchos teólogos, me imagino. Bueno, y en esas leyes naturales hay y no quiero hablar de ley divina, sino hay un plan divino, hay un sentido a todo esto, más allá de lo que comprendemos como ley natural, y ahí cada uno tiene su creencia y su conversión espiritual. Muchas gracias por la intervención. Decía Oscar Wilde, la naturaleza tiene buenas intenciones, pero es incapaz de llevarlas a cabo. Tiene buenas intenciones. Parece que hay algo inscrito, pero no puede, efectivamente, no es un protagonista. La naturaleza entendida como otra cosa que nosotros. Sí, pero claro, nosotros sí, como la naturaleza que somos capaces de descubrir eso que es difuso, a lo que tú aludías, y llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo. Yo sí creo en eso. Yo no sería capaz, ahora ya no le llaman, no soy abogado, pero me suena, ya no le llaman derecho natural, ahora le llaman filosofía del derecho, pero se llamaba derecho natural. Yo recuerdo Manuelito, derecho natural, un profesor de Zaragoza que se llamaba Sancho Izquierdo. Yo creo en eso, yo creo que hay un sustrato difícil de percibir, pero al que es posible acceder, difícil de materializar, no hermético. Es que esto da toda la vida, esto no se mueve, aunque no hermético, sino sustancialmente permanente y periféricamente adaptativo. Pero la gracia está en nuestro ámbito, en saber cómo eso lo podemos aplicar. Repito, porque si no quedamos en la filosofía especulativa y podemos dedicarnos a filosofar, ¿no? Pero como estamos intentando sacar una ética aplicada para un compromiso moral de los políticos, de los ambientólogos, de los arquitectos, de todos estos profesionales que trabajan sobre y en la naturaleza, transformándola o interviniendo en su transformación, ¿no? Los sociólogos, los psicólogos, la educación en valores, ¿no? Es decir, los que educan para que cuando ven esa transformación que tú has enseñado, digan, pues está muy bien,
si los valores que hemos recibido en nuestra educación es que precisamente de la tradición a la modernidad hemos hecho un avance y un progreso. Pero otros puede ser al revés, ¿no? Educar en unos valores que sean, no, lo que decías, ¿no? La tradición es lo que manda y por tanto el tradicionalismo. Por tanto, el papel de la educación, que ha salido en algunos casos, es fundamental en la construcción de esa ética adaptativa, entiendo yo, porque estamos hablando de educación humana, adaptativa para realizar un consenso sobre los valores que después podamos aplicar y que el retorno de esa sociedad diga, lo habéis hecho a favor del bien común y habéis interpretado bien ese bien común y lo reconocemos. Pero me parece que con eso aún nos quedamos un poco cortos para el problema global del planeta. O sea, a lo mejor esto lo podemos aplicar para los casos de escala local, nacional, europea, pero la complejidad de nuestra relación con la naturaleza planetaria, ¿no?, o cósmica, ahí sí que esa reconexión con la dimensión espiritual, que cada uno ya no la hace, creo, ni con la educación, ni con el consenso, es el reconocimiento que hace y se convierte, digamos, ¿no? Y puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser como diría, laico, espiritual laica, ¿no?, o ateísmo laico, que casi salió ayer, espiritual, ¿no? O sea, hicimos toda una mezcla, pero nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Esas, si las supiésemos expresar, a lo mejor en cascada. Sí, hombre, yo creo que, entonces me refiero a Emilio ahora, ¿no? Es decir, Emilio tiene por delante una trabajera, como dicen los estudiantes, ¿no? Tiene una trabajera porque tiene ese desafío, ¿no?, de poder encauzar estos problemas y llegar a formular en su día, o yo qué sé, intervenir, ¿no?, a crear una corriente de pensamiento, no sé, en la que se pudiera cimentar esa periferia adaptativa, ¿no? Yo cuando me comentó lo de la carrera de ética ambiental, me alegré mucho porque bueno, es que ahí sí puede, bueno, en otras partes también Emilio desempeñar un papel importante, ¿no? Y abierto, abierto a todos, ¿no?, a las corrientes.